La radio pública recomienda a los viajeros sobre el coronavirus. Si viajas a países con casos confirmados, evita los lugares cerrados con animales, así como el consumo de alimentos crudos de origen animal. Si volvés de países con casos confirmados y tenés síntomas como fiebre con tos, goteo nasal, dolor de garganta y dificultad al respirar, avisa al personal para que se active el protocolo de asistencia y pueda ser atendido. Recordá que debes usar barbijo solo en caso de presentar síntomas respiratorios. Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país. 8 de la noche, 1 minuto. Nacional, la radio pública. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos desde Radio Nacional y de FM 94.1, transmitiendo en directo, y le damos la bienvenida a este programa que hemos decidido llamar Unidos como Malvinas. Quien les habla, Carlos Muelas, veterano de guerra. Decidimos que todos los viernes, y digo decidimos con la dirección de Radio Nacional, con el director, decidimos hacer este programa todos los viernes de 20 a 22 para seguir malvinizando. Este programa radial tiene como objetivo, primero y principal, rendirle homenaje a todas las madres que brindaron la vida de sus hijos y que sus hijos quedaron en Malvinas haciendo guardia para que algún día tengamos la posibilidad de recuperarlas. Por lo tanto, están ellos en Malvinas, mis compañeros, y también rendirle homenaje a todos los compañeros que volvimos y a los que no tienen la oportunidad de tener un micrófono para contar sus experiencias. Vamos a hacer un recorrido en este programa de todo el país, haciendo saber las vivencias de cada uno. Algunas serán buenas, algunas no tan buenas, pero lo que decía es que tengan la oportunidad de contar lo que ha pasado. Quiero aprovechar este momento para cosas que él me pidió que no lo haga con nombre, pero no es mi intención ni es mi deseo. Y agradecer al director de Radio Nacional, al licenciado Elías Silguero, quien me está acompañando por ser el primer programa, que nos da la oportunidad a todos los veteranos de guerra, a la causa de Malvinas, tener un programa, un espacio, para que podamos contar nuestras cosas, para seguir malvinizando. Porque el primer programa en el norte, en el cual se va a contar todo lo que pasó en Malvinas. Agradecerle al operador José, que me ayudó en muchas cosas, al otro operador Neco, que también ha colaborado desde hace un tiempo preparando este programa. Espero que me ayuden y que traten de sacarse todas las preguntas que tengan, y para eso tenemos un número de contacto: 3704 87 99 38. Repito, 3704 87 99 38, o el mío personal es 3704 21 14 21. En este primer programa me voy a tomar el atrevimiento de contar
parte de mi historia, para que sepan quién está de este lado, quién es el que le está hablando. Y como les decía, repito mi nombre, Carlos Muelas. Soy veterano de guerra, estuve en combate en Monte Tumbledon, quedé 6 días prisionero de los ingleses, y de esta manera vamos a contar el antes, el durante y el después. No solamente mío, sino de todos mis compañeros de todo el país. En el próximo programa va a haber un médico con una historia muy linda del lado que se la tome, pero son vivencias que realmente a mí por privado, en teléfono por privado, me dejaron con muchas preguntas para hacerle, y por eso el próximo viernes va a estar él. Y vuelvo a repetir, agradeciendo esta oportunidad que me dan para poder seguir malvinizando. Vamos a hacer un temita musical y continuamos con el programa. A la bravura. Por los pagos de Corrientes el destino me ha llevado, sus sendas he cabalgado conociendo mucha gente. Curuzú, Cuatiá presente, rezaba un viejo cartel muy cerquita del cuartel que allí se encuentra emplazado. En un ranchito de barro vivía un joven criollo, muy metido en sus embrollos por ser de muy corta edad. Para decir la verdad, rondaba los 18, delgado, alto, morocho y con ganas de volar. Él se quería enrolar como soldado argentino, porque ese era su destino y nada lo haría cambiar. Su forma de caminar parecía marcar el paso, su lenguaje medio guaso, pero lleno de bondad. Hombre de gran corazón, todo el pueblo lo apreciaba. Se crió solo sin nada, huérfano de profesión. Con sacrificio estudió mientras esperaba el día que esa carta llegaría para su incorporación. Él tenía un lindo sueño que no sabía expresar. Siempre quiso desfilar por las calles de su pueblo. Le hablaba a su compañero, el único que tenía. Juntos pasaban los días al lado de su pingo overo. Un sábado al mediodía, después de tanto esperar, sintió unas palmas golpear muy cerca del rancherío y se escuchó un alarido que a todos estremeció porque esa carta llegó. Ya era un soldado argentino. Levantó unas pocas pilchas, la que envolvió con esmero. Dejó volar el jilguero que hacía tiempo atrapó. A un vecino encomendó pa' que su rancho cuidara. Con lágrimas en su cara, de todo se despidió. Su sombrero de alas anchas entre sus manos alzó y con profunda emoción le habló a todo el vecindario, porque allí se habían juntado para despedir al amigo y un poncho pampa de abrigo al hombre se le obsequió. Aquí me despido yo, voy a cumplir con la patria, a todos les doy las gracias y un solo favor les pido. Cuiden a mi pingo amigo, no le hagan faltar ración. Guarden en su corazón las palabras que hoy les digo. Han de quedarse tranquilos, no he de olvidarme de ustedes. No voy buscando laureles, si a cumplir con un deseo. Y si esto se pone fiero y me llaman pa' pelear, si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Y así el mocito partió a cumplir con su deber.
con mi mezquino entender, lo hizo con devoción. En la puerta se paró para el último vistazo, fundiéndose en un abrazo con el pingo que dejó. Así el tiempo transcurrió sin saber de su existencia. Fue él recabando experiencia que dejara la instrucción. El hombre se preparó y de verdad, no les miento, fue el mejor del regimiento, porque así se comentó. Pero el destino cobarde tuvo en vilo a la nación y a la patria se ofendió al pisotear su bandera. Con puñaladas certeras al pueblo se lastimó y el pueblo se levantó pidiendo a gritos la guerra. Por ser hijo de esta tierra, uno tiene sus derechos. Con el debido respeto, mi gente no junta pulgas. Y pa' que no queden dudas, cuando a la patria se ofende, con amor se la defiende. No hay lugar para las arrugas. Todo nuestro continente sintió el gusto de venganza, con fusiles como lanzas, dispuestos a dar sus vidas. Eran tropas argentinas que fueron a liberar de aquel pirata imperial a nuestras Islas Malvinas. La historia ya la conocen, es muy triste recordarla. Fuerza, corazón y garra nuestros valientes pusieron. Sin conocer ese suelo, lucharon con hidalguía hasta que llegó aquel día que las armas le pusieron. Muy parejo combatieron y su valor demostraron, pero muchos comentaron lo de un puñado de soldados que entre dos fuegos quedaron sin tener más perspectivas que el de quitarse sus vidas para no ser capturados. El enemigo avanzaba acorralando a esa gente, cuando un grito de repente a todos se estremeció, porque de ese pelotón se escuchó un ¡viva la patria! De un soldado de alpargatas que le sobraba valor. Él solo se le enfrentó a ese montón de piratas, facón con puño de plata, poncho pampa de un color. No preguntó cuántos son, se metió en el entrevero hasta que un tiro certero con su vida terminó. El coraje despertó de quienes lo acompañaban al ver a su camarada tendido ya sin dolor. Tape de buen corazón, mi soldado correntino demostró ser argentino y por su patria murió. Y la noticia llegó hasta Curuzú, Guatiá, que fue un soldado de allá el que su vida entregó por salvar a su escuadrón, acabando al enemigo que solo Dios fue testigo de tan inmenso valor. Un luto manto cubrió a todo aquel rancherío, pues sería su vecino el que murió con honor. Todo el pueblo se paró frente a la puerta del rancho y desde un mugroso gancho la bandera se colgó. Ya no podía cumplir con aquel sagrado sueño que tenía desde pequeño, porque era su devoción. Él tenía la intención de desfilar en su pueblo, montado en su pingobero, que tanto lo recordó. Pero lo que les cuento hoy va a sonar como a mentiras, pues se organizó un buen día
pa' un 25 de mayo, un desfile de a caballo que todo el pueblo asistió y en su nombre se pidió por el eterno descanso. Si parece brujerías lo que en el acto pasó, al redoblar de un tambor con firmes tientos de cuero, aquel viejo pingo overo entre la gente cruzó y solito desfiló en memoria de su dueño. Cuentan las viejas leyendas que en esos días festivos, muy cerca del rancherío donde el soldado vivió, suele escucharse su voz con este grito que aterra: la Argentina entró en guerra y Corrientes la ayudó. 20 horas 17 minutos. Bueno, continuamos. Vamos a darle la palabra al director de la radio, Elías Elguero, y que nos explique un poquito, a ver cuál fue el sentimiento o su pensamiento por la cual decidió darnos esta oportunidad de estar en Radio Nacional, esta prestigiosa radio que llega para todos los formoseños y más. Bueno, muchas gracias, Carlito. Bienvenido a la Radio Nacional Formosa, en nombre mío y de todos los compañeros y compañeras que componemos esta gran familia aquí de la AM 820 y de la 94.1 FM Nacional. Contestando a tu pregunta, te diría que no es una decisión desde lo personal, sino tiene que ver con el colectivo, como parte de este pueblo, digno pueblo de Formosa. Hoy circunstancialmente me toca conducir los destinos de la Radio Nacional, esta enorme casa con una rica historia, y sin duda que nuestros héroes de Malvinas, el caso tuyo, de tus pares y aquellos que quedaron, como vos recién marcabas, de guardia permanente allí en las islas, no se duda en darles aquí el espacio como parte de nuestra sociedad, y fundamentalmente el mensaje desde el recuerdo, desde la vivencia que vos nos vas a ir desarrollando a lo largo de los programas venideros, pero sin duda que lo que charlábamos en alguna oportunidad con vos es transmitir a los jóvenes que así como vos tuviste 18 años y enfrentaste una guerra, y todos los de tu generación tuvieron que ir a esa guerra con tan solo 18 años, con todo lo que ello conlleva. Hoy tenemos jóvenes de este tiempo, de esta generación con 18 años, más o menos, que también enfrentan otras batallas, que no tienen que ir a una guerra como ustedes, pero enfrentan esta batalla cultural, social, económica, que vive el mundo hoy atravesado por una pandemia, y particularmente a los jóvenes formoseños, que es sin duda el destino también de cada uno de tus programas, que va a estar dirigido a ellos como mensaje positivo para tomar fortalezas, ser parte del día a día del quehacer formoseño, en el crecimiento y en el desarrollo de nuestros jóvenes, repito, con la batalla que este tiempo les toca vivir a ellos para la construcción de un destino mejor que nos merecemos todos los formoseños, y que sin duda día a día estamos construyendo nosotros de aquí de la radio y la sociedad en su conjunto desde todos los lugares y ámbitos de la sociedad de Formosa. Así que bienvenido nuevamente y muchas gracias a vos por estar aquí. Sí, le agradecido soy yo, por supuesto. Bueno, en un momento dijiste, es el lugar que se merecen los excombatientes. Sí, es el lugar que nos merecimos, creo que desde el 82 hasta ahora, y
y pasaron 38 años. Y pasaron 38 años para que tuviéramos un espacio aquí en Formosa, en la Radio Nacional principalmente. Y eso hay que destacarlo. Vamos a empezar a contar. Les quiero adelantar que en los últimos 15 minutos, como el programa es 2 horas, los últimos 15 minutos vamos a contestar, o voy a contestar las preguntas que se hagan a ustedes para que podamos evacuar todas las dudas de los oyentes. Bueno, comenzamos. Para mí no fue fácil tomar la decisión de decir sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer un programa. ¿Por qué? Porque yo no tengo experiencia en esto, en estar frente al micrófono, pero en micrófono conduciendo un programa, pero sí de otras maneras, en notas, en diferentes medios, medios nacionales y provinciales. Pero bueno, aquí estamos para hacerlo de la mejor manera y empezar a contarles parte que les había dicho que vamos a contar el antes, el durante y el después. En la primera parte vamos a hablar de mi no precisamente de mi infancia, sino de mi preadolescencia. Seguramente se dan cuenta de que yo no soy nacido aquí en Formosa, soy nacido en la provincia de Buenos Aires, pero es como se dice, el formoseño tiene el privilegio de nacer en cualquier provincia. Y yo me siento un formoseño más. Ustedes deben ver la bandera atrás mío, que es la primera vez que esta bandera de Formosa, la cual llevé con orgullo a Malvinas en el año 2014, y llevé la bandera de acá de Formosa, no de la provincia donde yo nací. Esto es por el amor que le tengo a la provincia. Tengo hijos, tengo nietos, tengo mi vida hecha acá en Formosa y acá me voy a morir. Pero les cuento que desde chico o de preadolescente vengo de una familia muy pero muy humilde, asentando eso y decir que para comer teníamos que, junto con mi padre, nosotros somos 5 hermanos, y junto con mis padres tenía que salir a juntar cartones, botellas y huesos, cualquier cosa para vender y de esa manera llevar el alimento para mis hermanos. Yo era de los varones, soy el mayor, y bueno, eso me hizo que al cabo del tiempo, fue pasando el tiempo y aproximadamente a los 17 años empecé a trabajar en el campo. Y en una oportunidad, teniendo casi 18 años, trabajando en un campo, le digo a mi patrón, le preguntaba y le pedía que por favor me trajera el diario, y él decía, como en el campo traer un diario, es algo muy raro, y aparte con la edad que yo tenía, que de qué me iba a informar. Y le dije, no, bueno, lo que pasa es que mañana me sortean y no sé si voy a hacer el servicio militar o no. El sorteo para el servicio militar era en su momento para hacer el servicio militar obligatorio, que por ley había que cumplirlo. Y me traía el diario y me toca el número 993 y mi papá me dice, te toca infantería de marina y es lo peor que hay. Carlitos, le explicamos a los más jóvenes, sí, buenísimo, que por ahí no entienden. Sí, interrumpime con las veces que quiera. Gracias. Que bueno, en ese entonces estaba en vigencia la ley de conscripción, que bueno, a partir de la apertura democrática se derogó esa ley, ¿no? Entonces cada ciudadano argentino cumplió los 18 años, tenía el servicio militar obligatorio en ese entonces, bueno, y la generación tuya, bueno, estaba en vigencia la plena ley del servicio militar obligatorio, a los cuales, bueno, por sorteo se accedía o no, en el caso de sorteos bajos, de acuerdo a cada año que se sorteaban, bueno, y eran distribuidos a lo largo del país en las distintas fuerzas armadas de la nación,
los jóvenes conscriptos, que bueno, en el marco de esa ley que todavía existía. Hoy ya no existe, los jóvenes por ahí no saben esto, pero era parte de la historia reciente y que por supuesto desembocó en aquel 82, en la guerra de Malvinas, que les tocó esa generación de jóvenes participar de esa guerra. Sí, cabe destacar que el servicio militar se deroga la ley esa, es a partir de la muerte del soldado Carrasco, Claro, sí, sí. que fallece debido a los malos tratos y a la cantidad de cosas que le hicieron pasar a este soldado, que murió en el sur, y entonces a raíz de eso se deroga la ley por la cual teníamos que hacer el servicio militar obligatorio. Y como decías vos, se iba clasificando del número, de los números más bajos hasta el 350 o 400, hacían en el ejército, del 400 al 800 iban a la aeronáutica, del 800 hasta el casi 900 iban a la armada, y de ahí para arriba iban a infantería de marina, que no es lo mismo marina que infantería de marina. Marina son los que van a estar en los buques, infantería de marina, donde estuve yo, los infantes son los que primeros entran en combate y los últimos a replegarse, como fue lo que pasó en Malvinas. Y bueno, y continuando con mi pequeña historia, me toca hacer el servicio militar, y también me sentí como me sentí cuando iba a empezar a hablar acá. Me sentía nervioso, no sabía qué era lo que iba a pasar, qué era lo que me tocaba hacer. Y bueno, y tuve que afrontar eso, y me tuve que presentar en Tandil. De Tandil me trasladan en unos trenes con una pequeña vianda, un sándwich de mortadela y un agua mineral, y con eso me trasladan al CIFIN, que es el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería Marina, que estaba en Pereira, cerca de La Plata. Ahí empieza creo que, bueno, a nadie le gustó hacer el servicio militar. Después, cuando uno termina de hacer el servicio militar, es cuando te empiezan a gustar las cosas que pasamos, las cosas que hicimos, pero en realidad no te gustaban, no te gustaban los maltratos, no te gustaban las órdenes, no te gustaban un montón de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, pero tuvimos que afrontarlas, y de esa manera la instrucción de 2 meses. Ahí juré por primera vez la bandera, y digo por primera vez porque yo juré 2 veces la bandera. En ese tiempo se juraba la lealtad a la bandera, y vaya si yo le hice valer mi juramento. Y bueno, y de ahí me tocó hacer la instrucción, y te ponían una vacuna, que era para los que están mirando por el Facebook, era una vacuna como de 20 una jeringa como de 20 centímetros, la cual era para muchísimas cantidades de soldados. Pero en ese tiempo no existía la transmisión del SIDA y un montón de cosas, de tantas enfermedades que hoy sí o sí aparecen, y por lo tanto con la misma aguja te vacunaban a 300, 400, y eran uno tras el otro, como como cuando vacunan los animales, sí. de la misma manera. Nos dan el primer permiso que podíamos ir a nuestras casas. Y esta vacuna era, algunos lo cuento como una anécdota, porque seguramente que muchos de los que están escuchando le va a traer el recuerdo, porque los que hicimos el servicio militar, todos pasamos por lo que yo estoy contando. Las vacunas era que o te desmayaban en el momento, o si no, porque eran muy pesadas. Y a mí me tocaba viajar 500 kilómetros hasta mi casa, y bueno, en el momento no me hizo nada, pero después cuando llego a mi casa no me podía bajar del colectivo porque no tenía como no me podía mover. Y
Y así hasta que llego nos derivan de ahí de La Plata, nos derivan a la base naval Puerto Belgrano, que está cerquita de Bahía Blanca, es en Punta Alta, y de ahí se mejora la vida del conscripto. Conscripto, soldado. El soldado son los que estaban en el ejército y conscripto somos los que estuvimos en la Marina o Infantería de Marina. Bueno, y ahí empieza a calmarse, ya no era tanto el maltrato, tanto con tanta rigurosidad que nos trataban haciendo cuando teníamos que hacer la instrucción. Que dicho sea de paso, la instrucción que me dieron a mí particularmente en esos 2 meses no me sirvió absolutamente para nada. No me sirvió absolutamente para nada porque yo, cumpliendo con el servicio militar, había ido una sola vez a práctica de tiro, una sola vez, había tirado con un fusil y así me fui a la guerra, así me llevaron a la guerra. Pero tengo que destacar las actitudes de muchas personas, de muchos cabos segundos que nos han tratado con tanta amabilidad, con tanto afecto, exactamente, sí, es la palabra de afecto. Y entonces que nos fueron preparando. Pero bueno, llegando al 2 de abril, a ver, cuando vuelvo a repetir todos aquellos que hicimos el servicio militar, cuando uno se va diferenciando, es una música para levantarse, una música para dormir, y te las pasan por unos parlantes grandes, entonces uno ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer para ir a rancho, como se le decía, que es para ir a desayunar, a almorzar o a cenar. Y para nosotros en la escuela era el 2 de abril, para nosotros en la escuela nos decían las Malvinas son argentinas. Y nosotros nos quedábamos, siendo chicos, nosotros nos quedábamos con eso, las Malvinas son argentinas. Pero llega el 2 de abril y en vez de salir esa música que era típica, y nos decían levantarse para desayunar, para higienizarse, para lo que sea, ese día, 2 de abril, es el día de que nos despertamos y en los parlantes, en vez de salir esa típica música, sale el himno nacional argentino. Y todos nos preguntábamos por qué. Y decíamos, ¿qué es lo que pasa? Y le preguntábamos a los cabos, que los cabos son un conscripto más, pero que tienen un rango, una tira, que la mayoría me va a entender. Son los que tienen una tira. Y les preguntábamos y decían, no sabemos. Vamos a formación, que lo primero después de higienizarse vamos a formación. Y el jefe el jefe nuestro, el jefe directo, nos dice que en el día de hoy, 2 de abril, se han recuperado las Malvinas y que tenemos que prepararnos por si nos tocaba ir a Malvinas. Pero nos dice por si les toca ir a Malvinas, no nos dice por si se declara un conflicto bélico. Entonces nosotros vamos a Malvinas, sí, vamos a Malvinas. Y para nosotros era como ir de camping. Pasan 2 o 3 días después del 2 de abril y uno de los jefes me dice, personalmente me dice, yo vivía a 200 kilómetros de ahí, de donde estaba haciendo el servicio militar, a 200 kilómetros. Y me dice, porque yo tenía mucha confianza con él, y me decía, si querés ir a avisarle a tus padres que nos vamos a Malvinas, andá.
esta oportunidad no la tuvieron muchos, solo fuimos algunos pocos privilegiados porque vivíamos ahí cerca. Pero, por ejemplo, un correntino, un chaqueño, un formoseño, un misionero no iba a tener el tiempo de ir y volver. Como nosotros vivíamos 200 kilómetros, sí. Bueno, y mis compañeros, los que éramos de ahí cerquita, yo le dije, éramos 9, y le dije, vamos a Desarrollo a avisarle a nuestros padres. Y acá empieza la parte más dolorosa, la parte que por ahí el oyente me va a saber entender. Porque no todo fue, la causa de Malvinas no todo fue tan malo, y también tuvimos nuestros momentos de reírnos, tuvimos los momentos de disfrutar ciertos espacios, y por ahí el ir y robar y me estoy refiriendo a Malvinas, por ahí el ir y robar una lata de dulce batata, una barra de queso, y robar, pero para comer, por supuesto. Era como una diversión, nosotros lo hacíamos. Bueno, pero también propio de la inconsciencia de lo que se venía, y con 18 años era natural que sea así, todavía no estaban conscientes de lo que se venía, de la enorme responsabilidad que después asumirían cada uno de ustedes, obligados o no, pero era una responsabilidad gigante. La responsabilidad estaba, es como decir, hasta ahí era inconsciencia pura, totalmente propia de la edad también, ¿no? Yo creo que la inconsciencia la tuvimos siempre. Sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos 18 años, y con 18 años estábamos viviendo todo esto. Claro. Pero bueno, llega el momento, y para sintetizar voy al lugar a donde vivíamos nosotros con nuestros padres, y voy a la casa de mis padres, y mis padres no estaban en la casa. Y bueno, me vuelvo otra vez para la terminal, y cuando me voy retirando de la casa de mis padres me dicen, una vecina me dice, no, si están cerca, enseguida van a venir. Y bueno, y los encuentro a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñados, todos venían de un asado, todos en dos autos, algo así. Y me dice, Carlito, dice, ¿cuándo llegaste? Recién, le digo. ¿Y cuándo te vas? Ya me tenía que volver. Y me dice, ¿cómo va a venir mi papá? ¿Cómo va a venir por media hora? No, les vengo a avisar que me voy a Malvinas. A ver, esto es lo que vos me decías, Elia. La inocencia de una criatura. A ver, hay muchos que no les gusta que se diga criaturas o los chicos. Pero teníamos 18 años. Nosotros tenemos hijos que son mayores de 18 años y le decimos que son unos niños. Y nosotros, vivir eso con 18 años era fuerte. Bueno, pero mis padres, mis hermanos que eran mayores que yo, ellos se pusieron serios y yo no entendía por qué. Y bueno, nos vamos ya se había hecho de noche, y nos vamos a una pizzería. Y esto es lo que digo, el momento triste, doloroso de las cosas que me fueron pasando. Nos vamos a una pizzería, y en la pizzería era el frente todo vidriado, una mesa redonda, y estaban mis padres, y llegaba el momento de que yo me tenía que ir, porque me tenía que ir a una terminal improvisada, era un pueblo muy chiquitito, en una terminal muy improvisada. Y recordanos cuál es tu pueblo, Carlito. Tres Arroyos. Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Es al sur, a 500 kilómetros de Buenos Aires, de Capital Federal. Y bueno, y yo lo empiezo a mirar, miro a una hermana mía que tiene un programa, que tiene un grupo en el Facebook que se llama Malvinas, nuestra historia viva, que es una hermana que siempre llegó a la causa de Malvinas, siempre la tiene presente, y siempre nada. Y bueno, y la veo a ella, que ella tiene 3 años o 4 años mayor que yo, y se le caían las lágrimas, y lo veo a mi mamá que ya falleció también, y a mi papá, y que se le caían las lágrimas, y yo no entendía por qué. Cuando salgo y veo por la vidriera,
miro y los veo a ellos y que se quedaban llorando y ahí recién me di cuenta de que quizás era la última vez que lo veía. Y es duro, fuerte, 18 años, toda la inocencia de estar trabajando hace no sé, menos de un año, menos meses, estar trabajando en un campo, con el silencio del campo, con el silencio y estar con un tractor, manejando un tractor, arando, sembrando, y de golpe estar pensando quizás que sea la última vez que los voy a volver a ver. Bueno, tomo el colectivo y ellos me querían despedir y yo no quise, y me voy solo. Tomo el colectivo y me voy a la base naval Puerto Belgrano, y así como llegué a la base, me empezaron a tirar las ropas de zona sur, ropa, fusil, proyectiles, y ya los proyectiles no eran proyectiles de fogueo que se usan para la instrucción, sino eran proyectiles de verdad, casco, cargadores, correaje, bolsa de cama, pala, un montón de cosas que se usan para la instrucción y también para ir, en este caso que era el conflicto, cosa que nunca se había usado. De todo lo que nosotros llevamos era todo nuevo y que no se había usado para un conflicto, obviamente. Vale. Así como llegamos, nos suben a unos camiones y yo a las 11 de la noche estaba con mis padres, a las 2:30 de la mañana estaba subiendo en un Hércules con 2 camionetas, 64, la mayoría conscriptos, y en un vuelo a Malvinas. O sea que yo a las 5 menos cuarto de la mañana, en el transcurso de las 11 de la noche a las 5 menos cuarto de la mañana, yo estaba aterrizando en Malvinas y no me daba cuenta qué era lo que me estaba pasando. Y no podía entender qué era lo que iba a pasar, y yo cada vez tomaba más conciencia de qué era lo que podía pasar, por más que los medios de comunicación, y me estoy refiriendo a radio, creo que era Radio Carve de Uruguay, que era la que se escuchaba bien, sí. Y escuchábamos con unas radiecitas pequeñas que eran muy chiquititas, y buscándole la señal escuchábamos. Y eran las noticias, que no iban a venir los ingleses, que eran una distancia muy larga, que esto que lo otro, y vos lo escuchabas a Galtieri diciendo, si quieren venir que vengan y le presentaremos batalla. Y si le presentaremos batalla. Sí. Yo entré en combate en Monte Templio. Pero esto, con todo lo que yo les termino de contar, llegué a Malvinas. Y esta es mi primer parte, exactamente. Claro, hasta acá ese cúmulo de emociones entre esa despedida rápida con tus familiares y esa velocidad con que ya te encontrabas a hora temprana en la isla Malvinas, donde después se desarrolla todo el conflicto bélico que vas a ir desarrollando. Permitime, Carlitos, comentarle a los oyentes de Radio Nacional que estamos a través de la FM 820 y a través de la 94.1 FM Nacional. Tenemos algunos saludos para vos vía Facebook, donde estamos saliendo también aquí con la colaboración del compañero Neco Silva, en vivo y en directo vía streaming. Por ejemplo, Mario El Fati Rodríguez, desde tu ciudad natal, Tres Arroyos, te esperamos siguiendo, Carlitos querido, héroe de la patria, abrazo enorme para vos y saludos, bueno, acá para mí en este caso. Héctor Daniel Ponce de Villa Mercedes, San Luis, presentes, dice. Compañero mío fuimos juntos. Audiprof Massa Luis, vamos Zumbo Mayor, dice. Permitime. Sí. Vos decías de la radio, y ese es Luis Massa, es de Caleta Olivia. Luis Massa está transmitiendo en directo porque él es propietario, sí. Aparte de ser veterano de guerra y fuimos a Malvinas juntos, tiene una radio 96.5, Radio San Jorge de Caleta Olivia, él está transmitiendo en directo. Y ya que estoy, voy a nombrar, y después te dejo que me sigas con los mensajes. ¿Cómo no? Radio 102.9, Radio Libertad de General Belgrano, con el compañero Hugo Romero,
que también está apoyando y transmitiendo este programa en directo. Y después una radio online, Radio Expresar, de otro compañero, Nelson González, que es del Espinillo, que es vía internet por www.radioformosa.com. Estas son las emisoras que también están transmitiendo en directo este programa que estamos haciendo. También te cuento que está Gabriel Oliveira desde la localidad de Ibarreta transmitiendo nuestra señal a través de Radio Encuentro FM ahí 107.1. Bienvenido. Así que Gaby, un saludo enorme y gracias por compartir con nosotros este emotivo primer programa de Juntos como en Malvinas, ¿no? Unidos como en Malvinas. Unidos, perdón. Juntos, dije, bueno, unidos como en Malvinas, perdón. Bueno, Ricardo Moreno también saludo aquí vía Facebook. Éxitos, Carlitos, te deseo lo mejor. Mirta Muelas debe ser mi hermana. Tu hermana, ¿no? Sí. Hablame de héroes, dice, ¿no? Con signos de admiración. Ricardo González también. Te estoy viendo desde Verazategui. Soy formoseño, dice. Darío Claire, sí. Qué grande, gloriosa compañía, ¿no? Nancy Romero Rivero, te estoy viendo, amigo, desde Mercedes San Luis, saludos, dice ella. Bueno, Eduardo Cabrera, abrazo, esta brillante idea, abrazo malvinero de veterano de guerra, desde el sur de Santa Fe, de ciudad, se llama Rufino, dice Rufino, claro, provincia de Santa Fe. Bueno, otro saludo de tu hermana, qué orgullo enorme, Carlitos querido. Maza Luis, te esperamos, te estamos retransmitiendo, dice, de Caleta Olivia, ¿no? Y da la señal ahí, el link donde está retransmitiendo nuestra señal. Radio San Jorge en vivo. Sergio Echeverría, grande Carlos. Bueno, tenemos más saluditos. Jorge Palacio, hola a todos, abrazo malvinero. Camarada Carlitos Muelas, qué historia del BIM 5 de Río Grande, dice Comodoro Rivadavia. Palacio Jorge, veterano de guerra Malvinas, Regimiento de Infantería 25. Viva la patria. Balda Carlos, abrazo Carlitos, tengo todavía el recuerdo del viaje a Malvinas, dice, con vos, en 2015. Bueno, y así una serie de saludos, nos están siguiendo, bueno, por suerte mucha gente que está siguiendo la señal de Radio Nacional, y escuchando todas tus vivencias, Carlitos, que sin dudas, más allá de lo interesante, es profundamente emotiva y seguramente esto es colectivo en todos los oyentes, este pedazo de emoción que nos recreas vos y que seguramente para los que son más jóvenes va a servir para lo que veníamos hablando. ¿Cómo seguimos? Bueno, hasta acá contamos y pisé Malvinas. Sí. Vamos a hacer una pausa musical. Son 20:48. Sí, sin antes decirte que también tenemos Cogorno Demetrio, un paracaidista desde Pirané, dice muy bueno el programa y saluda obviamente a vos y al programa. Muchas gracias, Cogorno, gracias por estar compartiendo esto. Un saludo grande a la gente de Pirané, viví 10 años en Pirané y creo que el próximo programa también se va a acoplar otra emisora de ahí de Pirané. Me siento orgulloso de haber vivido 10 años en Pirané. Así es. Decía Elías, vamos a una tanda musical, hacemos una breve pausa musical. Y de ahí empezamos con el tema de lo que viví en la guerra. A la Virgen de Itatí. Soy soldado argentino y por eso le canto esto a mi país, porque sin calmar el llanto de mi madrecita me tengo que ir. Las islas son argentinas, por eso y por ella me tengo que ir a defender esta tierra porque Inglaterra la quiere destruir. Pero con mi carabina por esas Malvinas las voy a impedir.
Y vaya este homenaje y reconocimiento a nuestros grandes héroes de Malvinas. Ellos creen que Argentina no tiene las armas para combatir, pero nosotros tenemos juguetes distintos para resistir. Ellos son fuertes por agua, pero desde arriba los vamos a hundir. Y como en aquellos tiempos San Martín Belgrano me tengo que ir, porque mi patria me llama para que esta tierra sea muy feliz. Cuando me vaya a la guerra rumbo a las Malvinas tendré que decirle a mis hermanitos que a mi madrecita no la hagan sufrir. Porque si eso pasara de un solo disgusto se puede morir. Y allá en el puerto argentino ninguna noticia voy a recibir. Y para que no lo hagan metiéndole balas se van a rendir. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron. Aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. Desde Apellú San Martín, Corrientes Verón de Astrada. Y de Paso de los Libres, el general Madariaga. Un acordeón revuelve las burbujas de la polca y en la sangre se hace añicos el vidrio de 20 copas. Todo es rojo en esa noche y hasta la luna está roja para que nadie aventure lo azul en ninguna cosa. Roja la vincha y el poncho, rojo el pulso y la bordona, rojo el celo, el grito, el tiro y el porrón de Guaripola. Que nadie aventure azules en la llama de esa polca. Pero llega el temerario, canillera azul con borlas, que de 2 tajos traspasa el pulmón del acordeón. Quedan ciegos los candiles y la muerte misma absorta mira venas de turquesa borbotando sangre roja. 2 colores, 2 divisas y una misma pasión honda, la del alma de Corrientes, que no es celeste ni roja. Areco, en este mundo incierto, este cuerpo padecimiento ha sufrido en el caucete. Taen de vero jaijú, mi florcita perfumada, cada momento azar, chacatao en berejé. Pensativo entre sollozos a los santos milagrosos de Herrera Peñemboé, redención a Chiruré en mi agónica clemencia, implorando tu presencia hacia Techerecobé. Maeva Checambacita, se macata,
sido placentero, muy poquito me ha durado. El destino te ha llevado, me muérete ese güey. Hace años mil, los momentos depresivos, con el corazón te digo, hay un eche camamí. Bueno amigos, continuamos con este programa que hemos dado en llamar Unidos como Malvinas. 20 horas 56 minutos. La verdad ha tenido una repercusión en todo el país. Agradezco mucho a todos los compañeros, amigos que se han sumado y los deseos de que realmente sea un éxito y las felicitaciones por estar recordando a nuestros compañeros caídos en Malvinas y a todos los que ya nombramos. Bueno, Elías, vamos a ir continuando. Yo te pido por favor que si en algún momento tenés algo que preguntarme o algo que no sé, algo que quiera salir que quieras preguntar referente a todo lo que voy a contar, porque ya pisé Malvinas. Ahora de acá continuamos. Sí, déjame decir antes para los oyentes que tenemos, estamos en Radio Nacional Formosa a través de la AM 820 y FM 94.1 desde Formosa capital. Tenemos una temperatura de 19 grados a esta hora, está bastante agradable. Mañana vamos a tener un calorcito típico formoseño, y bueno, estamos recibiendo aquí diversos mensajes de todos cada uno de los que nos están acompañando a través de este programa, Unidos como en Malvinas, que empieza hoy y que por supuesto con las prolijidades del primer día y que vamos a ir mejorando. Escuchábamos recién a la apertura del programa un chamamé muy lindo, muy fuerte para el primer programa. Soy soldado argentino, un soldado correntino del Pampa Oberá. Y recientemente el soldado argentino, que también sonaba por la radio, acompañándonos aquí musicalmente y por supuesto con la referencia, con lo que tiene que ver con la temática del programa, que es nuestra guerra de Malvinas y bueno, este pasaje que vos nos vas a ir contando a través de los distintos programas. Le contamos también a la audiencia que estamos saliendo en vivo a través de Facebook. Somos Radio Nacional Formosa y estamos vía streaming saliendo en vivo y en directo en este momento, seguidos por una cantidad de oyentes que nos acompañan en esta tarde-noche aquí en Formosa. Continuamos, Carlitos. Bueno, continuamos. Y habíamos quedado en pisaba Malvinas. Un día aproximadamente a las 5 de la mañana, un día frío, y nos cambiaba totalmente el clima, porque había niebla y al ratito empezaba a llover y no aclaraba nunca, y nosotros pensando y siempre dentro de la ignorancia propia, y por ahí soy reiterativo del joven de 18 años haciendo servicio militar con un fusil, y también con la inexperiencia. Por supuesto, nadie tenía experiencia, pero los que eran personal de carrera ya tenían otra edad, ya estaban instruidos de otra manera, y nosotros no. Como lo dije en primer momento, que yo había ido a Malvinas habiendo tenido una práctica de tiro. Empezamos a caminar y tenemos que salir del aeropuerto de Puerto Argentino
aproximadamente entre 7 y 10 kilómetros hasta Puerto Argentino. Caminando con las mochilas, con todo el cargamento cada uno, llegamos a Puerto Argentino y ahí nos empiezan a ubicar. Nos empiezan a ubicar y nos dicen cuál era la posición de cada uno. Y algunos armaban una carpa. El poncho de agua se transforma en una carpa para 2 personas. Algunos iban a carpas, otros había un galpón grande a la salida de Puerto Argentino hacia los montes. Y para el que no está en el tema, los montes son montes de roca, de piedra, que es donde se entró en combate en realidad. Y había un galpón grande, que había un avión adentro, un avión obviamente de los ingleses, de los Kelpers, y teníamos que dormir ahí. Se empiezan a todo esto antes del 1 de mayo. Se empiezan a hacer trincheras, y nosotros en realidad habíamos tenido una práctica de cómo era hacer una trinchera, un pozo de zorro, y ahí aprendimos. Nosotros era más teórico que práctico, y la práctica nos llevó a hacer las trincheras que después nos iba a terminar salvando la vida. Y seguíamos, y nosotros mandábamos, en el caso mío, voy a hablar en primera persona, porque yo mandaba una carta todos los días, hasta el 1 de mayo mandaba una carta todos los días a mis amigos, a mi familia, a diferentes personas cercanas a mí, y yo enviaba una carta, y en cada carta escribía diciendo cuáles eran las cosas que nos habían hecho hacer durante el día, y era esto que le decía: trincheras, pozos de zorro. Y las trincheras, nosotros hacíamos las trincheras, y era como las vertientes están muy arriba, poníamos los postes, como los postes de la luz, metidos adentro. Se hacían unos pozos de aproximadamente de 1 metro, y ahí teníamos que ponerle esos palos. ¿Por qué? Porque el agua, al estar en la vertiente muy arriba, obviamente nos íbamos a mojar, y así se preveía estar, cosa que después ocurrió, que teníamos que estar en esas trincheras. Fue transcurriendo los días, después yo me entero de que las cartas, de todas las cartas que mandé una vez por día hasta el 1 de mayo, no habían llegado ninguna a mi casa, y que lo único que había llegado es un telegrama que hoy por hoy lo tiene mi hermana Mirta, un telegrama que lo único que te permitían escribir era: estoy bien, Carlos. Estaban totalmente censurados como para poder reflejar lo que pasaba realmente en ese tiempo, que por otro lado los medios de comunicación, sobre todo los oficialistas en ese momento, no lo reflejaban. Nosotros, debo decir, como ciudadanos, como oyentes o como televidentes, recibíamos un mensaje trucado, irreal, de lo que realmente ustedes estaban viviendo, y era por eso justamente que eran censuradas esas cartas y no llegaban a los familiares en ese día a día que ustedes relataban, ¿no? Sí, por eso yo digo, muchas veces la censura siempre ocurrió. A ver, convengamos que estábamos viviendo dentro de un régimen militar, sí, y por lo tanto no había muchas cosas que nos censuraban, claro. pero ¿por qué? Después uno lo llega a entender al cabo de los años. ¿Qué pasaba? Yo en cada carta le escribía lo que hacía durante el día, y le decía: estamos en tal zona haciendo trinchera, y a tantos metros está la costa donde se prevé o creen que van a desembarcar los ingleses, claro, y esa información no podían salir de Malvinas hacia el continente, claro, hacia la gente en general, y por lo tanto esas cartas se censuraban y no llegaban al destino. Y cuando una carta que fue la que llegó a una tía mía, yo le contaba:
estoy bien y todo paz y amor. Claro. Pero tenía una doble intención eso, entiendo yo hoy a la distancia. En principio mantenerlos ustedes calmos y contentos de saber que escribían a sus familiares o que creían ustedes que llegaban los relatos de ustedes escritos de la vivencia de cada uno. Y por otro lado, mantener oculto el verdadero desenlace, desenlace diario del que ustedes estaban pasando, ¿no? Claro, mantener oculto la preparación, cómo nos estábamos preparando nosotros, o cuál era la estrategia de los argentinos para con los ingleses, para que no se filtrara ninguna información. Totalmente. Y bueno, y ahí empieza la discordia entre los que éramos conscriptos y el personal de cuadro. Ahí está cuando nosotros empezábamos. ¿Por qué? Porque no llegaba la comida. No llegaba la comida. Y yo vuelvo a repetir, siempre voy a hablar en primera persona cuando hablo cosas de mí, hablo en primera persona. No llegaba, no alcanzaba la comida, era poca. Y estoy hablando antes que empiece la guerra, antes del primer bombardeo de los ingleses. Y yo tenía un suboficial mayor que llegó a pasarme un papel por la cara a ver si me había afeitado. O me llegó a patear los tobillos porque no me había lustrado los borceguíes. Y estábamos o sea, todavía no se había declarado la guerra, pero estábamos en un conflicto. Desatado no, pero estábamos en un conflicto. Esas cosas las que por ahí me dejó marcado, porque creo que si hubiese ese tiempo o ese desgaste se tendría que haber lo tendría que haber empleado en otras cosas. Fueron pasando los días y llega el 1 de mayo aproximadamente entre las 5 y las 7 de la mañana. Yo eso no lo tengo muy en mi memoria, cómo realmente fue. Y uno ya presentía, porque se escuchaban los mismos militares argentinos, ya se escuchaban las voces en secretos, y uno empezaba a escuchar por esa radio que nosotros escuchábamos que los ingleses estaban cerca, pero que no iban a desembarcar, y todas esas noticias que las transversaban mucho, y decía, nada, llega el 1 de mayo y el primer ataque aéreo de los ingleses. Y a ver, como te decía en principio, cómo fue cambiando mi vida. Si hacía un mes atrás yo estaba trabajando en el campo, y un mes después estaban bombardeando el lugar donde estaba yo, y es el primer ataque al aeropuerto, porque los ingleses, el objetivo de los ingleses era romper la pista de aterrizaje. ¿Para qué? Para que no podamos, para que los argentinos que estaban en el continente no pudieran enviar fundamentalmente víveres, municiones, armamentos a Malvinas, a Puerto Argentino, y entonces era que ellos querían bombardear y bombardeaban y seguían bombardeando, y uno escuchaba, y después ya medio como que se te hace algo común, y como es, y bueno, y después que de los primeros bombardeos en el aeropuerto, me tocó llevar a uno de mis jefes en una camioneta hasta el aeropuerto para ver cuál era la situación, y yo era un conscripto más, y en el cual yo no tenía poder de decisión, solamente era uno más del montón, el cual solamente tenía que cumplir órdenes. Bueno, pero al estar con él tuve la oportunidad de ver los cráteres que dejaban las bombas de los ingleses, y cómo los aviones ingleses se largaban en picada,
y volvían a levantar vuelos, y cuando levantaban vuelos algunos de ellos iban y se levantaban, en vez de ver un avión, vos veías bajar un avión, pero veías subir una bola de fuego, y esa bola de fuego más arriba se veía cómo inyectaba el piloto inglés. Y inyectar cuando se eyecta se despide el asiento del piloto, por lo cual el piloto la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces salva su vida. Sale disparado, ¿no? Con el asiento. Exactamente. Eyectado. Y bueno, y ahí fueron las primeras cosas cuando teníamos que... Cuando veía los cráteres, eso, pero también veía los soldados cuando estaban muertos, pero no era porque la bomba le había impactado directamente, sino era la cantidad de soldados que veía muertos, y los veía, y yo me daba cuenta. ¿Por qué? Porque era la onda expansiva. Bueno, esto me lo enseñaba la persona que estaba conmigo, que tenía un rango y por lo tanto sabía mucho más que yo. Claro. Y él decía, no, estos murieron, dice, de la onda expansiva. Y yo veía como los soldados les salía sangre por los oídos y por la nariz, y tenían todo el pantalón, para que se entienda, el pantalón en la parte del ano tenía todo sangre. Era porque claro, en cada orificio del cuerpo emanaba esa sangre, y ahí te das cuenta de que hablando mal y pronto, los había reventado por dentro. Y hay un médico que me contó, que es el que va a estar el próximo viernes. Este médico me dice que estaban tan tiesos, tan duros, que no los podían meter en la bolsa, y les tenían que fracturar los brazos y las piernas para poder meterlos y ahí amontonarlos arriba de los camiones, para de esa manera que poder sepultarlo. Hay fotos por todos lados que cómo lo sepultaban, así con una retroexcavadora hacían pozos en diferentes lugares, y ahí los sepultaban, y uno de esos es hoy el cementerio de Darwin. Estaba mirando la hora para tener dimensión para no pasarme y llegar bien hasta cuando quedo prisionero. Pasa el tiempo y seguimos, y hay diferentes montes. Si uno lo mira de Puerto Argentino, a la izquierda está Sapperhill, siguiendo Williams, enfrente Tumbledon, más al fondo Dos Hermanas, más a la derecha Montequén, más a la derecha Monte London, más a la derecha el cuartel de los Royal Marines, y uno los podía ver desde Puerto Argentino. Los podía ver y decir, estos son los lugares, y ya se preveía que de ese lado iban a venir los ingleses, que en el momento del desembarco iban a venir a los ingleses. Los ingleses mayormente desembarcaron en Ganso Verde, en esa zona, y uno preveía que iba a venir de ese lado. Pero yo estaba en Puerto Argentino, por lo tanto no iba a tener la posibilidad de entrar en combate, porque en Puerto Argentino, en el pueblo donde estaban los Kelper, ahí no se entró en combate. Se va a hacer la primera práctica del disparo del misil de tierra a mar. Por supuesto, yo no tenía decisión, nada, pero tenía al mando de una camioneta en la cual íbamos, yo iba en una camioneta y otro compañero mío iba en una Custom
que en ese momento era una muy buena camioneta, pero era para transportar únicamente a los jefes. La Custom tenía puertas, podías estar abrigado, y nosotros íbamos a la orilla del mar, donde se iba a hacer la práctica del misil. Y acá voy a contar por qué llego a entrar en combate yo. Si yo estaba en Puerto Argentino, como decía, no teníamos la posibilidad de entrar en combate. Y nos juntamos los dos en una sola camioneta, recogemos las piernas, sentados recogemos las piernas y con los borceguíes tocamos botellas y miramos abajo del asiento, y los jefes nuestros tenían barras de chocolate Águila, que no sé si creo que vienen todavía, whisky y vodka. Nosotros mal alimentados, poco débiles, pero sabíamos de que si nos comíamos unas barritas de chocolate y nos tomábamos un traguito de whisky, se nos iba a calmar el frío. Y agarramos una barra de chocolate, mitad para vos, mitad para mí, perfecto, y nos faltaba asentar el chocolate. Un traguito de whisky vos, uno yo, uno. Y como terminamos mal, obviamente. Y llegaron los jefes que habían estado hecho la práctica del misil, el disparo del misil. Y bueno, yo recuerdo clarito sus palabras. Estos milicos nos abandonaron. Es otra palabra, pero bueno. Estos milicos nos abandonaron. Claro, y entonces nosotros estábamos, nos tiran en la caja. No, yo me acuerdo clarito como me agarran de los brazos así, bueno, pero obviamente no iban a alzar. Y nos tiran en la caja de atrás y ellos manejaban, y nosotros atrás. El jefe de la compañía donde estaba yo, que era la compañía de ingenieros anfibios, estaba en esa práctica. Y él me dice, cuando llegamos, claro, medio se me había pasado a mí, y me dice, ¿tienen permiso de sueño? Y me dice, Muelas, permiso de sueño. Y permiso de sueño significa, puedo dormir hasta cualquier hora. Viene y no voy a dar nombres, acá no voy a dar nombres, viene un cabo y me dice, ya había aclarado, pero en Malvinas aclara aproximadamente a las 9 de la mañana, 9:30, aclara bien. Y me dice, Muelas, levantarse. Y yo, no, yo tengo permiso de sueño del jefe. Y me dice, a mí no me importa el jefe, usted tiene que levantarse, dentro de 15 minutos vengo y tiene que estar levantado. Y no le hice caso y seguí durmiendo. Vino a los 15 minutos y me levanta de la parca, que es del abrigo, de la parca, me levanta y me levanta así, pero agresivamente. Y la bolsa de cama tiene dos cierres, o sea, tiene un cierre que se abre de adentro y de afuera. Sí. Abro el cierre así, saco la mano y le pego. Porque me estaba levantando, le pego. Y creo que hoy fue lo mejor que hice. Pero en su momento no era lo mejor que hice. ¿Por qué? Porque me mandan castigado a Monte Tumbledown. Y si cualquiera que esté escuchando ahora pone los combates de Monte Tumbledown, van a tener idea en qué parte estuve yo. Me dijo, el jefe de la compañía me dijo, yo te di permiso de sueño, no permiso para que le pegues a un cabo. Claro. Entonces, todas las cosas mías, el fusil, todo el equipamiento que tenía, fusil, bolsa de cama, casco, pala, lo que sea, todo, y caminando solo hasta Monte Tumbledown. Monte Tumbledown, desde allí, ¿cuánto era? Y aproximadamente también 7 kilómetros, 8. ¿Y tenías que ir solo? Solo tenía que ir, y caminando por la turba. Que la turba es un piso donde uno siempre va pisando en falso. Sí. Es como pisar arriba de un fangal así. Siempre va pisando así. Carlitos, antes de seguir y continuar, hacemos una breve pausa, ¿te parece? Sí, si no te interrumpe, excelente. Recordamos a nuestros oyentes que son las 21:20 minutos, estamos en Radio Nacional Formosa, LRA 8 AM,
y por la 94.1 FM Nacional, compartiendo esto que es Unidos como en Malvinas. Conduce Carlitos Muela, nuestro primer programa hoy día viernes. Hacemos una pausa por indicación de nuestro operador José Cosre, que colabora junto a nosotros. Está Dani Junior, también Dani Galarza Junior y Neco Silva aquí. Recordamos también que salimos vía Facebook por radio, somos Radio Nacional Formosa. Pausa y volvemos, Carlitos, ¿te parece? Perfecto, ahí estamos esperando. Festejan los 6 de enero su función San Baltasar, el santo más candombero que se pueda imaginar. Por ser la de este santito la función de los cambas. Ya armaron el bailecito los del barrio Cambacuá. Chaqueña Poli le van a pisar la chancleta así, no sabe bailar. Chaqueña Conche se le va a aflojar la pollera de tanto corcovear. Debajo de la enramada se entrevera el pelotón, lo mismo que novillada de tropero charabón. En tanto queño falucho cuida del chipamboca, ñarrito, motimbo y pucho mientras bailan los cambas. Cambacuapeayú, cambacuapeime, y hasta aquí llegué, porque el ojaijú con mi embaraca a mi corazón. Viva la función, viva la función de mi Cambacuá. Existe un rancho allá en la isla, todo cubierto de saucedal. En ella vive una morochita, la más bonita de ese lugar. Todos los días de mañanita, cual mariposa soletear, cruzando el río en su botecito, a mi cariño viene a ligar. Yo ansioso siempre la esperaré, por ella me muero ciego de amor, y por encontrarla muy junto al río, porque la quiero de corazón. Puede que un día mi mariposa sobre tus alas pueda llegar hasta tu ranchito bajo los sauces, a este trovero para cantar. Así podremos formar el nido, el y juntito vivir los dos, cual dos palomas que entre el ramaje van ocultando un dulce amor. Tanto te quiero, bella y leñita, que ansiosa espero pueda llegar el día alegre que en tu ranchito tus labios rojos pueda besar. Yo ansioso siempre la esperaré, por ella me muero ciego de amor, y por encontrarla muy junto al río, porque la quiero de corazón. Pueda que un día mi mariposa sobre tus alas pueda llevar hasta tu ranchito bajo los sauces, a este trovero para cantar.
mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca y Agua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Tu antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su postrer beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca y Agua Rincón, tu bello centro y el centenario lo llevo dentro del corazón. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila mi pago. Saca a la dama paisano, pasearla por la cancha, mientras tiemblan las cordionas los músicos de la bailanta, balseando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera almidonada de la dama. A un costado y te vas taconeando, mientras la dama escobilla y el paso va contestando. Zapatea dando vuelta y dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera almidonada de la dama. Del cuartel de la Liguria, desde allí nació la historia de un soldado guaraní, al llamado de la patria y del glorioso pabellón. Bueno, estamos de vuelta en esto que es nuestro primer programa Unidos como en Malvinas, que lo conduce un ex soldado combatiente en Islas Malvinas. Él es Carlos Muelas, y que va a estar todos los viernes aquí a través de la señal de AM 820 Radio Nacional Formosa y por nuestra frecuencia modulada FM 94.1 Nacional FM. Recordamos a los oyentes que son las 21:30 minutos en punto. Estamos saliendo vía Facebook a través de nuestro Facebook, que es Somos Radio Nacional Formosa, y por supuesto este programa está saliendo en vivo. El saludo para todos los que nos están siguiendo, oyentes y los que nos siguen por la red social.
vamos a seguir compartiendo lo que Muela, con toda esta carga emotiva de nuestro primer programa, nos está relatando desde su experiencia propia y la de sus pares en aquella gesta en el año 82 en la guerra de las Malvinas. Carlitos, continuamos. Bueno, continuamos y agradeciéndote el apoyo, la ayuda que me está dando en este primer programa, porque para mí se me hace difícil poder concentrarme para informar correctamente todo lo que viví en Malvinas. Tengo que tener una concentración y por ahí no me puedo desviar dando temperatura, hora y por ahí no tengo noción del tiempo que estoy hablando. Bueno, habíamos quedado de que me mandaban castigado a Monte Tumbledon. Llego a Monte Tumbledon con todos mis pertrechos, como se dice, y quien era el jefe de la quinta sección del BIN 5. Yo estaba cumpliendo el servicio militar hasta ese momento en la compañía de ingenieros anfibios y en el BIN 5, que es el batallón de infantería número 5 de Río Grande, se forma una quinta sección y esa quinta sección la componíamos integrantes de la compañía de ingenieros, que en realidad nosotros hacíamos los trabajos de ingeniero, pero ahí tuvimos que hacer de infantes de marina, que son los que teníamos que entrar en combate directamente con los ingleses. Mi jefe, un teniente Héctor Omar Miño, un suboficial Simón Ponce, quedé a órdenes principalmente de Miño y tenía que cumplir órdenes nada más. Y lo primero que me mandan es hacer guardia de día y guardia de noche. En 4 horas era de día y 2 horas de noche. Pero 2 horas en Malvinas en ese tiempo llegó a ser hasta 20 grados bajo cero. 20 grados bajo cero. De noche se sufría muchísimo más. Y bueno, llegó el momento de que no quería hacer más guardia tampoco, porque yo digo, ¿qué más me pueden castigar? Estar acá en primera línea, los primeros que íbamos de ahí de Monte Tumbledon, los primeros que íbamos a entrar en combate éramos nosotros. Me da un lugar como observador adelantado. El observador adelantado está un poquito más, como dice la palabra, adelantado, pero más en una posición más arriba de los que estaban mis compañeros. Y tenía la posibilidad de ver a los ingleses, llegado el momento, de verlos primero. Pasan los días y llega el 13 de junio, el 13 de junio a las 11 de la noche aproximadamente, y empiezan a tirar las luces de bengala. Las luces de bengala son como unos proyectiles que se tiran al aire y cuando bajan iluminan todo el lugar donde estábamos. Y lo primero que vi fue ver a los ingleses como venían en forma de cuña, y de ahí, ahí fue el momento que yo dije, bueno, acá sí estoy arriesgando mi vida. Más allá de las veces que la había arriesgado con el bombardeo naval y aéreo que se hacían a Puerto Argentino, algunas partes de Puerto Argentino, y donde uno veía el bombardeo naval que los proyectiles pegaban a 20 metros, a 50 metros, y uno veía cómo las esquirlas se desparramaban para todos lados, y uno entonces agarraba y decía, vamos, que si estas esquirlas o este bombardeo o estas bombas
te pegaban arriba de tu trinchera, las trincheras no aguantaban eso. Y por lo tanto, ahí está donde uno empezó a arriesgar la vida. Pero cuando en Monte Tumbleton veo a los ingleses que venían en forma de cuña y yo decía, porque el combate no es como se ve en las películas. No es que uno vea al enemigo, en este caso a los ingleses, y uno levanta el fusil y dispara. No es así. Uno tiene que esperar la orden del jefe para disparar. Y yo le decía a este teniente Miño, le decía, no, si no me deja disparar, me bajo de esa posición de observador adelantado, me bajo. Y claro, porque yo cada vez los veía que caminaban 5 pasos y se tiraban cuerpo a tierra. Caminaban 5 pasos y se tiraban cuerpo a tierra. Y cada vez los tenía más cerca. Y entonces, cuando le digo, si no me deja disparar, me bajo, hago el amague para bajarme y me dice, me da la orden, cuando lo tenga en la mira, dispare. A ver, hay que ser lo suficientemente hombre, por no decir otra palabra, para levantar el fusil, apuntar y disparar, porque uno no piensa, la primera vez uno no piensa que es el enemigo, que no, uno está levantando el fusil y sabe que si aprieta puede llegar a matar a otro ser humano. Claro. Y cuando me dijo, cuando lo tengas las miras, dispare, dudé un segundo en disparar, y una vez que disparás una vez, después es fácil seguir disparando. Pero ¿qué pasó? Cuando yo disparo, nosotros tirábamos 4 proyectiles comunes y uno trazante. El proyectil trazante es el que te marca el disparo desde que sale del cañón del fusil hasta donde impacta. ¿Y para qué es esto? Para tener una guía, como es de noche, era para tener una guía dónde estaba impactando, dónde los disparos que yo hacía, dónde impactaba. Pero también es contraproducente. ¿Por qué? Porque el enemigo ve de dónde salió el disparo, porque se ve el recorrido. Entonces ve de dónde salió el disparo. ¿Y qué pasa? Cuando yo disparo, después, recibí el vuelto y me empiezan a disparar, primero desde era aproximadamente 50 metros, donde yo estaba, la distancia entre ellos y yo. Y ahí me empiezan a disparar. Muchos me preguntaron en diferentes lugares, en colegios, en los lugares donde vamos a dar charlas, ¿mataste a alguien? Y uno, si uno va a contestar a la ligera, uno podría llegar a decir sí. Pero también hago entender esto y hago hincapié en esto, de que cuando uno dispara, en este caso a los ingleses, y venían de como 15 en forma de cuña, obviamente que si yo le estoy disparando, nadie se va a quedar parado, todos se tiran cuerpo a tierra. Ahora, ¿se tiraron cuerpo a tierra? O cayeron muertos o cayeron heridos. Entonces uno no puede medir o saber si murieron de verdad. Y ahí empiezo a recibir disparos de un lado, de otro, de un lado, de otro. Me bajo a la posición donde estaban mis compañeros y seguimos disparando en el momento que podíamos y en el momento que lo veíamos a los ingleses, y seguíamos disparando y nos seguían disparando hasta que llega un momento que nos tiran de frente, nos tiran de la derecha, nos tiran de la izquierda, y entonces medio como que nos iban encerrando en un lugar, y nosotros, ¿cuál era la opción nuestra? Era replegarse para atrás. Dejamos nuestra posición y me voy a
me voy replegando hasta que llegamos a un lugar muy estratégico, en un lugar donde teníamos que quedarnos todos en una posición, uno al lado del otro, pegados, todos cuerpo tierra, mirando hacia la posición que nosotros habíamos perdido de mano de los ingleses. A la derecha mía había siempre lo nombro, porque hay veces que uno no... Yo nombro a las personas que me hicieron bien y también a las personas que me hicieron mal. Era un cabo principal Sánchez, un santiagueño, la cual me había hecho muchas cosas feas, medio como que se me había agarrado de punto, y él lo único que hacía era movimientos vivos, castigarme no físicamente, sino castigos de diferente naturaleza. Pero bueno, y casualidad que ahí, cuando estábamos todo cuerpo tierra, acá a la derecha mía estaba este cabo principal y bueno, y para adelante de nuestro, para querer retomar nuestra posición, va el teniente Miño, el suboficial Ponce, el guardia marina García y nadie más. Todos eran los jefes nuestros. Y yo cuando lo veo a este cabo principal aquí a mi derecha, le digo, ¿para eso eligió esta carrera? Y le digo, usted es un cobarde, le digo, porque para quedarse acá, yo no me quedo acá. Y me levanté. A ver, y no sé si hice mal o bien. Yo creo que la orden no la cumplía. Y este cabo principal me dice, venga acá, muela, venga acá. Obviamente no gritaba, pero se hacía sentir de que la orden era que me estaba dando una orden de que me quedara ahí. Y yo digo, no, yo no me quedo con cobarde, y me fui. Cuando me voy acercando a estos tres que iban adelante mío, que eran los jefes míos, iban caminando y ya estaba nevando. Por lo tanto, yo iba viendo por dónde iban caminando los jefes míos. Cuando me voy acercando, uno de ellos levanta una pistola y me apunta a la cabeza, porque nadie podía ir de atrás. Y yo venía caminando atrás. Y levanté las manos así y le dije, soy muela. Y dice, ¿qué hace acá? La orden era quedarse en ese lugar. Ahora que está, quédese. Me quedo, seguimos caminando, y había un pozo de zorro. Un pozo chico. Ahí adentro había una radio de comunicación, lo que se usa en la fuerza. Y hace un ruido muy particular, es un ruido como una chicharra. Y este niño agarra, se pone, se agacha, apaga la radio, y apaga la radio, y estábamos en un lugar que había una piedra, y del otro lado estaban los ingleses, y yo escuché hablar en inglés. Yo, de familia humilde, nunca había escuchado hablar en inglés, nunca había escuchado nada referente a los ingleses. Y escucho hablar en inglés y perdí el habla y el movimiento. Este teniente me pega en el pecho y me dijo, para eso quisiste venir acá. Y eso me despertó y me hizo reaccionar, y ahí seguí entrando en combate. Nos volvemos a replegar en el lugar donde había quedado esta persona que tenía mala relación. Yo me dice, seguimos entrando en combate, y yo me quedo al lado de un soldado correntino, en el cual él me dice, hablamos en un intervalo de un alto al fuego, me dice, me contaba que era correntino, pero nunca nos dijimos el nombre, nada, y él tiraba con una ametralladora pesada, y cuando volvemos y bueno, yo le cuento parte de mi vida, de dónde era, que esto y lo otro, y me dice,
empezamos se empieza el fuego cruzado y lo hieren a él. Yo escuchaba el ruido de los proyectiles cuando él entraba en la parca y se hacía el alto de fuego y me decía replegarse, se escuchaba el griterío de replegarse, y de ahí vamos a bueno, yo lo miro a él y le chorreaba la sangre por la boca y queda muerto ahí, pero antes de morir me gritaba, no me dejé, loquito, no me dejé, y la orden de mi jefe era replegarse, y lo tuve que dejar, y eso creo que fue uno de los momentos más dolorosos que hubo. Nos quedan 5 minutos. Sí, un poquito más. Bueno, le contamos a los oyentes que seguimos aquí en esto que se denomina Unidos como en Malvinas, lo conduce Carlos Muela, un ex soldado combatiente, un veterano de guerra de Malvinas. Hoy es nuestro primer programa con las desprolijidades del caso, ¿no? Aquí tenemos varios saludos, nos siguen, no podemos leer a todos, pero hay uno especial que es de Alejandro Richard, un compañero de trabajo, un colaborador también, que colaboró en la parte de la artística de la radio. Bueno, abrazo Carlos, bienvenido a Radio Nacional Formosa, Ale Richard. Gracias Ale, seguro nos está siguiendo también vía Facebook. Otros que hacían referencia, a lo que ya nombraste, a Sánchez, dice nombrarlo, Carlos, y bueno, ya lo ha nombrado. Sergio Daniel Pedra, felicitaciones, escucharte Carlitos, soy el peluquero de la compañía La Gloriosa Tercera 62, fuerza amigo. Compañero de Malvinas, sí. Claro, y bueno, entre otros tantos saludos que estamos recibiendo aquí, emotivo, una carga enorme de emociones, y bueno, me toca ser parte hoy en este primer programa y sin duda yo lo estoy sintiendo de cerquita aquí, con la distancia del protocolo que establece esta situación que vivimos de pandemia, pero sin duda que me llega muy de cerca, y el respeto en mi silencio, también creo que el silencio de los oyentes en este relato de un montón de experiencias en esa triste guerra que nos está relatando Carlito, y que continuamos en esta última parte, en esto que es Unidos como en Malvinas, aquí en Radio Nacional. Te escuchamos seguir, Carlito. Bueno, para ir redondeando y sintetizando, ahí lo hieren a después de la situación con este chico correntino, un soldado igual que yo, lo hieren a este teniente, en el cual cuando nos íbamos replegando hacia Puerto Argentino nos quedábamos los dos solos, y ahí se mezclaban todos entre todas las fuerzas y todos caminando hacia Puerto Argentino. Algunos dejaban el armamento en el monte, en el campo de combate, y después llega un momento que no puede caminar más él, y yo lo ayudo a llegar a Puerto Argentino, y de ahí ya nos separan, y ya viene la parte más fea, más difícil, más dolorosa, en la cual quedar a manos de los ingleses. Una de las partes más feas es estar, cuando estábamos prisioneros, los primeros 2 días estuvimos en una escuela, y como en toda escuela hay un mástil, y en ese mástil estaba la bandera argentina. En la tierra de Malvinas, una tierra muy negra, muy fértil, y los ingleses bajaban la bandera de Argentina y subían la bandera inglesa nuevamente, pero la bandera de Argentina la dejaban tirada en el piso y la pisaban. Y esas cosas para aquellos que se sienten bien argentinos y que han defendido la patria, o no es necesario defenderla, sino defenderla. No es necesario defenderla en las situaciones que viví yo, sino defenderla de diferente manera, en su trabajo, en sus cosas, y sentirse orgulloso de ser argentino como me siento yo. Es difícil ver cosas así, y después luego, el haber sido llevado a ser prisionero de los ingleses, eso fueron cosas difíciles, cosas muy difíciles de superar, la humillación de los ingleses, el estar ahí, sí que estuvimos sin comer directamente, y volver con 50 kilos a nuestra casa, eso era algo irreconocible. Nos bañamos una sola vez de
todos los días que estuvimos en Malvinas nos bañamos una sola vez. Y si, en el caso mío me había lavado las axilas y el entrepierna con agua salada y después el agua salada porque no teníamos con qué secarnos. Llegamos con todas las axilas lastimadas ya. Sí. Y bueno, pero básicamente les he dado un pantallazo de quién va a conducir el programa y de quién va a hacer las preguntas y las charlas que vamos a tener con diferentes veteranos de guerra de todo el país para que no discriminemos a nadie y ojalá, porque hay muchas oyentes que no saben de que acá en Formosa hay 2 veteranos de guerra que son aborígenes y estos dos veteranos de guerra también le tenemos que dar la posibilidad de que cuenten sus vivencias, las cosas que pasaron y cómo viven hoy. Ojalá podamos ir acá a la primavera, donde está uno, Víctor Olaire y Federico Ballesteros, son dos veteranos de guerra reconocidos, 2 veteranos de guerra que realmente estuvieron en Malvinas y que ellos también tengan el lugar que se merecen porque son verdaderos patriotas, verdaderos veteranos de guerra que pusieron la vida y ofrendaban su vida a favor de nuestra patria. Sin duda que sí, Carlito. El espacio, bueno, está otorgado desde ya que sí. Sin dudas que rendirle homenaje a todos los veteranos de guerra el día 2 de abril de cada año no alcanza. Faltan un montón de cosas. Hay muchas demandas, sabemos eso. Pero desde aquí, desde nuestra humilde casa, Radio Nacional, el espacio que le brindamos a través tuyo a todos los veteranos. Y sin duda que estos 2 componentes de pueblos originarios formoseños y argentinos, héroes, patriotas de esa gesta de Malvinas, van a tener, sin lugar a dudas, así como tantos otros actores, como otros veteranos de otros lugares del país, a través de las radios nacionales de todo el país vamos a conectarnos, vamos a hacer las gestiones para estar en contacto con ellos, así como actores familiares directos, hijos de veteranos, historiadores, sin duda todo lo que tengan que ver con esto que, bueno, que sigue siendo parte de las políticas públicas de un país que reclama nuestro territorio como parte de la Argentina, que son nuestras queridas Islas Malvinas, que desde toda la vida hemos escuchado eso y que sin duda ustedes son los mejores actores para expresar este ideal de la recuperación en esta permanente lucha por recuperar nuestra Isla Malvinas. Bueno, para despedirnos, te vuelvo a reiterar el agradecimiento, Elías, porque sabiendo de que yo no tengo experiencia en esto, pero me está dando la oportunidad de seguir haciendo patria y de seguir malvinizando y seguir, cuando nosotros decimos malvinizar, es de que no se haga lo mismo que se hizo desde el año 83, que volvió a la democracia, en la cual el primer gobierno democrático después de la dictadura del 82, nos trató de esconder bajo, como siempre digo, bajo la alfombra como si fuéramos una basura. Y ahora, por ahí a mí no me gusta mezclar la política con la causa de Malvinas, pero hay cosas que uno las tiene que decir. Acá en Formosa nosotros hemos tenido en el último gobierno, a pesar de tener una obra social que nos correspondía y nos otorgaron, a nosotros nos habían cortado los medicamentos, nos habían cortado los tratamientos médicos. Yo personalmente viajaba a Resistencia a hacerme ver con un psiquiatra y un psicólogo y no pude ir más. Estos últimos 4 años no lo pude hacer. Bien entró el gobierno anterior, a mí me cortaron todo y nunca más me pude hacer un tratamiento. Ojalá que ahora pueda retomar y pueda volver a hacerme esto, porque aquel veterano de guerra que diga no tengo secuelas está mintiendo. Si realmente estuvo en la guerra, de una u otra manera secuelas nos quedaron. Sin duda que sí, nosotros queremos e intentaremos ser ese puente para llegar a todos aquellos compañeros tuyos de aquella gesta, muchos que están reclamando cosas, fundamentalmente esa atención médica, psicológica, que
que bueno, estos últimos 4 años un gobierno que cortó toda la salud pública, que yo, si me permitís, sí quiero muchas veces llevar a la política, porque son las políticas públicas y los gobiernos de turno que definen muchas veces la vida, en este caso la tarea de recomponer física y psíquicamente a los veteranos de guerra, que son a través de las políticas públicas y a través de los hombres que tienen la decisión política de hacerlo. Los últimos 4 años, hemos visto que un Ministerio de Salud se reconvirtió en una secretaría, con los recortes que ellos conlleva. Se encontraron hace poco vacunas, por ejemplo, abandonadas, que no fueron entregadas, entre otras cosas. Entonces yo digo que sí, la política es la herramienta que muchas veces cambia en uno u otro sentido la vida de las personas. En este caso... Creo que, discúlpame, creo que las políticas tienen mucho que ver, las políticas para con los excombatientes. Nosotros pasamos 20 años sin que nos hicieran, así como vinimos de la guerra, así vivíamos y convivíamos con nuestra gente, con nuestros familiares, y no tuvimos la oportunidad de que se nos hiciera un chequeo verdadero de completo. Y a nosotros, en el gobierno de Néstor Kirchner, tuvimos la posibilidad de que se nos haga una junta médica, y cosa que hasta el día de hoy uno la puede ir haciendo a la junta médica, y de ahí darle una respuesta, como me la habían dado a mí, una respuesta con medicamentos, con un tratamiento, y lamentablemente todo eso se cortó, pero hubo un gobierno que nos dio la respuesta que nosotros necesitábamos. Bueno, sin duda es que hoy se retoman esas políticas públicas con un gobierno nacional, popular, esperemos que mejoren las cosas. Nosotros estamos a minutitos de las 10 de la noche, esto es Radio Nacional Formosa, en el primer programa que conduce Carlos Muelas, ex combatiente de las Islas Malvinas, veterano de guerra, como otros tantos hombres que pasaron por esta gesta de Malvinas, bueno, con toda la carga triste y emotiva, pero a la vez con el espíritu enorme de tu parte y de los compañeros tuyos, para que sirva de experiencia esto, fundamentalmente, como decíamos hoy al principio del programa, a quienes son más jóvenes y que hoy tienen que enfrentar otras batallas en este tiempo, como por ejemplo esta pandemia que nos atraviesa, y que sin duda es una guerra que cuidándonos entre nosotros, nos cuidamos todos. Unidos como en Malvinas, nuestro primer programa, Carlos Muelas, y bueno. Permitime, Elías, que salude a gente que está muy cerca mío. Tengo un hijo, Nicolás, que me está escuchando desde San Sebastián, de España, a un hermano, Pedrín, que está en Zaragoza, en España, y a mis hermanos Graciela, Luchi y Mirta, que son los que siempre me apoyaron y siempre están, de una u otra manera, siempre están apoyándome y dándome fuerza para que yo siga haciendo esto que sigo y que voy a seguir haciendo. Vamos a invitar a todos los oyentes, a todos los veteranos de guerra, a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy, ojalá se suben muchos más, el próximo viernes a partir de las 20 hasta las 22 horas vamos a hacer este programa que dimos a llamar Unidos como en Malvinas. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias José, Elías, Neco, y nos encontramos el próximo viernes. Sí, así es. Gracias Carlito, gracias a todos los oyentes y gracias a todos los que nos siguieron vía Facebook, Radio Nacional Formosa. Esto es Nacional Formosa 820 y 94.1 FM. 10 de la noche nos despedimos hasta el próximo viernes. Esto ha sido Unidos como en Malvinas, conducido por Carlos Ángel Muelas. Un abrazo grande. Chao.